Ya, sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Les doy la bienvenida a este ciclo de charlas titulado Experiencias en torno a las narrativas digitales, arte y videojuegos, organizado desde el pregrado en narrativas digitales de la Universidad de los Andes. Mi nombre es Jaime Rodríguez, soy profesor del CEPER, el Centro de Estudios en Periodismo de la Universidad de los Andes. Esta serie de charlas tiene como propósito dar a conocer diferentes perspectivas de creadores digitales que abordan el videojuego como medio de creación, como medio narrativo o forma de arte, o que integran elementos y nociones provenientes de los videojuegos para el desarrollo de productos narrativos y digitales. Este evento se da en el marco del lanzamiento del nuevo curso lectivo del pregrado de narrativas digitales, un curso llamado Videojuego y Narrativa Interactiva que actualmente se encuentra en ejecución en su primera versión. El encuentro de hoy se va a componer de dos partes. La primera será una charla de nuestro segundo invitado del ciclo, Juan Camilo León Sarmiento, y la segunda será una muestra de videojuegos realizados por estudiantes de una de las clases que él dicta en el Tecnológico de Monterrey. Una clase que se llama Fundamentos de Interacción, que hace parte del programa de arte digital de esa universidad. Al finalizar la presentación de Juan Camilo, habrá un espacio de preguntas y seguido de esto pasaremos a la segunda parte del evento. Así que en ese punto les daré la palabra a los demás invitados. Pueden ir dejando sus preguntas y comentarios en el chat y al final, pues yo ahí apoyaré la gestión de los mismos. Antes de darle la palabra a Juan Camilo, me gustaría presentarlo. Juan Camilo es diseñador y magíster en artes electrónicas. Es creador del videojuego de intervención espacial Ratonera, expuesto en Cartagena, Colombia y también en Buenos Aires, Argentina. Es diseñador de interfaces experimentales que abordan la memoria como asunto narrativo, como la serie La voz de las cosas mudas, de la cual nos va a hablar hoy también, exhibida en Buenos Aires, integrante del dúo artístico Diáspora, con el cual desarrolló la instalación interactiva Near Strangers, expuesta en San Antonio, Estados Unidos, y Rotterdam, Países Bajos. Actualmente se desempeña como profesor de cátedra en el Tecnológico de Monterrey, en México. Así que Juan Camilo, pues, nos va a hablar de su trabajo. Así que le cedo la palabra a Juan Camilo y muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar en este ciclo. Así que la palabra es suya. Bienvenido nuevamente y bienvenidos a todos. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien esta tarde en Bogotá. Tengo el gusto de conectarme desde México. Gracias, Jaime, y gracias por habilitar este espacio para compartir un poco visiones sobre videojuegos, narrativa y en este caso algún tipo de objeto de arte. Y digo algún tipo de objeto de arte porque especialmente lo que yo les voy a mostrar son más que todo como interfaces experimentales. Ese es como el espacio donde se mueve este tipo de investigación, que hace parte de mi tesis de maestría, pero pues también fue una investigación que se fue desarrollando en conjunto con una serie de experiencias que tuve en Buenos Aires. Ok, así que bueno, les voy a compartir mi pantalla. Espérenme un momento. Ok, ¿me pueden confirmar si están viendo mi pantalla, la presentación? Sí, ahí estamos viendo, solo que arriba aparece el recuadro. Creo que Eso. ya desapareció, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, este título se construye o se genera
Más que todo con esta idea o esta noción que tenemos de interfaces. Como ustedes saben, tenemos un montón de interfaces. En este caso, hay algunas que ya están establecidas, que son bastante como, que ya están justificadas por, llamémoslo, un sistema tradicional de desarrollo de interfaces. Este tipo de interfaces pueden ser las computadoras, los celulares, y otro tipo de dispositivos con los cuales nosotros interactuamos. Porque me gustaría como iniciar esta charla de esta forma, es porque en cierta forma mi investigación fue cómo a partir de pensar estos dispositivos para un espacio como un museo, el cual es un espacio bastante interesante, raro a veces, en el cual ya hay como una forma de abordar, en este caso, el arte o lo que se esté mostrando. ¿Qué sucede con el arte cuando se combina con tecnología? O como en algunos lugares se conoce de multimedia. Es así como yo empiezo a pensar y generar este tipo de objetos. Ok. Como ya saben, el orden de esta presentación, la primera parte, voy a abordar un proyecto personal, La voz de las cosas mudas, y en la segunda parte tengo a mis estudiantes invitados, los cuales ya desarrollan narrativas totalmente hacia la parte de multimedia, pero enfocadas hacia los videojuegos, la usabilidad y claramente la interactividad. Así que pues vamos a empezar con la primera parte. La primera parte consta de 3 objetos desarrollados con esta idea de cómo nosotros podríamos interactuar de una forma diferente eh, con el contenido, llamémoslo, de estas pantallas. Algo para tener en cuenta es que también la forma en que se abordó este tipo de objetos fueron como contenedores de memoria, o de memorias, valga la pena decirlo en plural, debido a que no solo el objeto es importante, sino también lo que comunica. En este caso, lo que comunica normalmente es algún tipo de contenido. Utilicé más que todo el texto y también una forma de animación para desarrollar este tipo de interfaces que mostraran, valga la redundancia, información. ¿Qué tipo de información? A medida que cada objeto fue desarrollándose, cambia los datos que se utilizan. El primero que vamos a ver es sobre una base de datos sobre la violencia en Colombia y los otros dos ya son iteraciones sobre especialmente narrativas eh, desarrolladas a partir de lo que sucedió con el primer objeto. Pero algo que me interesa también desarrollar o entender es este concepto de prótesis. Como ustedes saben bien, las prótesis es algo que las personas usamos eh, para sustituir o aumentar alguna característica que tenemos, ¿no? Por ejemplo, si queremos protegernos del viento, pues utilizaríamos una prótesis, un abrigo, para protegernos de él o de la lluvia. Entonces, por eso me gustó mucho la noción de prótesis de memoria, especialmente como para guardar este tipo de recuerdos o volver a recordar o volver a estos espacios, tal vez. Es así como también empieza a construirse como este tipo de objetos, ¿no? Algo que ustedes se van a dar cuenta a través de esta primera parte y también, valga la redundancia, la segunda parte, son interfaces experimentales. Eso quiere decir que sí se basan en las características. Hay ciertos lineamientos, llamémoslo, en la industria, que de alguna forma como que siempre canalizan los esfuerzos hacia algún lado, ¿no? Como cómo debería ser algún tipo de interfaz. Entonces alguien diría, no, bueno, que la tipografía se pueda leer, que se utilicen ciertos gestos naturalizados, como por ejemplo, si yo me acerco y toco una pantalla, se active, si muevo los dedos, haga zoom, todo este tipo de gestos. En este caso, pues yo traté de explorar otro tipo de formas no habituales. Y también
otro concepto, otra palabra clave, la palabra de cosa. Como ustedes tal vez se preguntarán, bueno, ¿y las cosas? Eh, Resulta que la cosa o las cosas, cuando nosotros tenemos algún tipo de, en este caso como más allá de un gusto, sino un vínculo sentimental con un objeto, deja de ser un objeto y ya se empieza a llamar cosa para nosotros, porque de alguna forma ya tenemos una relación que, sentimental con este tipo de objeto. Es bastante interesante también ese concepto, cuando los objetos dejan de ser objetos, sino se convierten en cosas, mis cosas, las cosas. Esto también es algo que constantemente en las interfaces que fui desarrollando, fue una idea que fue constantemente como retroalimentándose, volviendo, a veces no, a veces sí, pero bueno. Ok, a partir de esto, de entender que se denominan como contenedores de memoria, voy a mostrar un pequeño video sobre la interacción de uno de estos. Esto fue en Buenos Aires. Lo que está en el centro de la pantalla es el objeto que hacía parte de una muestra colectiva de la maestría. Y si se fijan, hay varios tipos de comportamientos bastante interesantes, pero si ustedes lo vieran de lejos, tal vez les llamaría la atención, tal vez no, pero ¿cómo se podría interactuar con este tipo de objetos? Es acá donde yo también utilizo recursos no solo del diseño, también de la interacción, pero más que todo también un poco del juego y específicamente de algunos videojuegos. Ok. ¿Por qué? Cuando yo desarrollé esta interfaz, no solo estaba el componente de la información, como los datos, y como les había comentado, este objeto constantemente lee una base de datos sobre la violencia en Colombia, y específicamente como la información que yo tomé es especialmente como qué hecho sucedió, específicamente también en qué región, y a partir de eso desarrollé una interfaz que leía constantemente este tipo de información. Pero acá tomé el recurso hay un juego análogo que se utiliza con papel, que es un papel doblado, en el cual uno juega con la mano, y para ver el contenido tienes que unir pues, las cuatro puntas de este objeto. Esta interfaz surge de ese objeto para construirse mecánicamente y también desde la narrativa de uso, en el cual era imposible usarla sola. O sea, una sola persona no puede interactuar con ella. Siempre se fuerza a que sean dos personas. Más que todo también porque de alguna forma, además de la intención de mostrar la información, también otra intención mía era generar algún punto de discusión, comentarios, pero este tipo de comentarios debería ser algo que se hablara con alguien más. Entonces, es por eso que esta interfaz propone un tipo de interacción grupal, pero forzosa. Si no hay alguien que te acompañe, no lo vas a poder lograr. Entonces, fue muy interesante en el museo como grupos de personas que a veces no tenían, o sea, eran diferentes, distintos grupos de amigos, de pronto entre ellos tenían que tratar de ver cómo funcionaba esto o tenían que invitar a otras personas para que pudieran ver lo que tenía este objeto. A partir de eso, desarrolla este tipo de objeto. En el video vemos cómo es necesario jalar algo físico para obtener un resultado, en este caso como el contenido que se está viendo. Este contenido claramente está relegado o es afectado por lo que nosotros hacemos con el objeto físico. Más allá de que sea como una videoproyección, el objeto sí está sensando de una manera muy básica lo que está pasando con él a su alrededor, a partir de jalar, en este caso, estas manijas. Algo también interesante es que el objeto por sí mismo tenía dos tipos de estados, ¿no? Un estado que muestra y un estado que está esperando.
también era válido la posibilidad de que las personas no vieran el contenido o no les interesara. Una vez era logrado, descifrado cómo funcionaba esta cosa, eh, ahí ya aparecía la base de información, la base de datos, ¿no? Lee todo lo que sucedió en un periodo específico y está también, en este caso, la tipografía, el tamaño de la tipografía está relacionado con la cantidad de personas que pues, fueron afectadas, o más que afectadas, pues que murieron en ese tipo de combates. Entonces, es así como, a partir de este tipo de planteamiento de interacción de objetos para museos o espacios de galería, es que arranca mi investigación. Algo también interesante es que pues muchas veces el objeto nadie interactúa con él, se quedaba ahí como solo, leyendo una y otra vez el inicio de la interacción, pero considero que en este caso era válido, viendo como esta flexibilidad del espacio que tenía para poder mostrar este tipo de interacción, o más que interacción, de interfaz. Algo también es que el objeto en sí es grande, y eso también tuvo cosas buenas y malas, pero algo que noté es que claramente el modelo de interacción no era tan personal, y es algo que me empezó como a llamar mucho más la atención. Y eso me lleva al siguiente objeto. Todo este tipo de objetos están desarrollados con algún tipo de software, y también con estas placas de Arduino, más que todo para sensar qué está sucediendo. El siguiente objeto ya se construye a partir de una narrativa de interacción. En este caso, la narrativa de interacción son todos los pasos que deben llegar a cumplir, en este caso un usuario, la persona que va a estar o las personas que van a estar al frente de él, para que ellos logren completar mi intención. ¿Cuál era? Como descubrir parte de la historia. Solo que este objeto tuvo algo que cambió, y es la posibilidad de leerla de maneras diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Como ustedes saben, las personas pues tenemos una experiencia en los espacios, museos, eh, que es individual, pero también puede ser grupal. La idea de este objeto es que se leyera el contenido de distintas formas. Y una de esas es la posibilidad que, si solo interactúo con una parte de él, pues solo voy a leer un fragmento de la historia. Pero si de pronto empiezo a explorar, a tratar de descubrir cómo funciona, se puede llegar a leer la historia. Pero eso no quiere decir que esté en un orden, ya que el orden que tenía la historia dependía mucho de las acciones de las personas que estaban interactuando con ella. Algo también muy interesante de este objeto es que ya, en vez de utilizar un relato general, por decirlo, como una base de datos, pasó a un relato o a una historia más personal, en la cual pues habilitaba también otro tipo de experiencia. Y finalmente, parte de la historia se utilizó también para construir el objeto. ¿Qué quiere decir eso? Como dar ciertas pistas, como que la forma del objeto fuera un libro, pero también el elemento con el cual uno interactúa es necesariamente una pequeña puerta, que esa puerta, constantemente en la historia se cuenta qué sucede con esa puerta para que las personas puedan jugar, o en este caso interactuar y descubrir. Pero sí tiene un pequeño concepto o un pequeño planteamiento de juego para poder descubrir qué sucede. Como ustedes saben, en algunos museos, especialmente donde hay obras de arte como interactivo, a veces hay un pequeño recurso que es la ficha, en la cual indican qué se tiene que hacer, y también habla un poco de la obra. Muchas veces en los lugares donde yo expuse estos objetos, especialmente este segundo, no había esa ficha. Entonces sí permitía que las personas se quedaran contemplando y del acto contemplativo pasaran a la acción y trataran por ellos y ellas de descubrir. Esto que vamos a ver es también la iteración en cuanto a la parte gráfica del programa, en el cual fue cambiando constantemente. Acá estamos viendo cómo
cómo se vería más o menos y una simulación de la puerta. Esos espacios rectangulares son marcos que están también vinculados a la historia que se está utilizando en esta interfaz, pero estos marcos, que lo vamos a ver más adelante, es bastante interesante cómo están realmente mapeados para la interacción como tal con el objeto. Esta también fue otra iteración en la cual, como ustedes se dan cuenta, se construye parte del contenido a partir de unas líneas rojas que atraviesan, en este caso, como el área de proyección. Y de esta forma es posible leer la historia. Eh, Tuve la oportunidad de mostrarlo en distintos lugares y en cada lugar al que iba cambiando también en este caso como la interfaz. Esta fue la última en el cual ya se desarrolló este tipo de animación que se va construyendo a partir del relato. También como para que tuvieran como una guía visual de si la casa estaba no construida o si construía, si le hacía falta algo, ¿no? También este tipo de indicaciones o de pistas fueron necesarias empezarlas a utilizar, teniendo en cuenta que, pues, como les había dicho, los espacios donde se expusieron eran bastante como abiertos, en el cual normalmente las galerías o centros culturales no se espera que uno explique correctamente cómo se tienen que usar las cosas, sino que las personas van y exploran. Ok, también parte de la metodología que casi siempre he utilizado es este tipo de metodología centrada en el humano, pero también un poco de design thinking, sobre cómo nosotros podríamos empezar a desarrollar este tipo de objetos a partir de la observación que yo pues, veía que sucedía con mis objetos en los lugares donde se exponían. Entonces constantemente estaba testeando, iterando, cambiando y ajustando ciertas cosas, viendo que el objeto físico como tal ya quedaba como estable. Siempre la interfaz digital, o sea, el programa, lo iba cambiando casi que constantemente durante exposiciones. Una vez en una feria del libro de Buenos Aires, que tuve la oportunidad de participar con este objeto, casi que por día yo iba y cambiaba el programa. Le hacía pequeños ajustes, cambiaba ciertas cosas, cambiaba tiempos, cambiaba tamaños de tipografías. Esto también es algo muy interesante que siempre me ha gustado a mí, como la posibilidad de iterar, de ir cambiando, de ir ajustando. Y eso me permitió llegar a este tipo de objeto. Este es el objeto como tal. Esto fue una captura que hice en mi casa porque tuve como una pérdida de datos y se perdió como todo el material recopilado de los lugares donde se mostraba, pero este fue como la solución. Como se dan cuenta, hay un libro de madera en el cual no hay nada escrito, pero con el uso de una proyección eh, ya empieza a suceder como este tipo de reemplazo, como lo digital en lo análogo. Esa es la puerta que yo les comento, la cual es la llave, de alguna forma, para poder interactuar con la interfaz. Y en este caso, pues yo lo estoy haciendo de una forma lineal, como se pidió. Es posible construir la historia con una lógica o con la lógica que se escribió, pero algo muy interesante es que no siempre las personas utilizan esa forma de ir parte por parte, sino que de pronto podrían empezar con el final y de pronto se iban a la primera parte y de pronto se iban al otro lado. Es por eso que esta historia es lineal, pero la forma de interactuar es totalmente no lineal y depende mucho de la experiencia del usuario y de las personas. Como se dan cuenta, este objeto tiene, de hecho, como tres estados. Uno que es este, el de espera, en el cual se redibuja la puerta sobre la tapa del libro. Otro estado que es el que percibimos acá cuando se acaba la interacción, que marca la última parte donde quedó la puerta, como dando una indicación de qué se tiene que hacer, una indicación visual. Y finalmente, pues, el estado ya de muestra, que es cuando las personas están teniendo, en este caso, pues interacción directamente con el objeto y lo hacen de una forma lineal o no lineal. Pero, ¿qué sucede? Hay ya también otro recurso
de los videojuegos especialmente, cuando uno, digamos, cumple algún tipo de misión de la forma que el desarrollador consideró que era correcta, a veces a uno le dan como un bonus o un algo más, ¿no? Un objeto especial, que no se ganó por eso, ¿no? En este caso, cuando las personas completan de forma consecutiva la historia, en este caso como en este sentido, aparece una última imagen como premio, como de alguna forma lo lograste. Entonces, este también fue un recurso muy interesante para tratar de utilizar, en el cual pues las personas trataran de explorar un poco más sobre este objeto. Y solo algunos se daban cuenta que funcionaba así, otros no. Que pues eso también era mi intención particular con él. Ok, este tipo de objeto fue muy interesante porque a medida que fui, o sea, después de que expuse el primero, me di cuenta que de alguna forma también la altura de exposición no era correcta, entonces muchos niños y niñas se quedaron como a medias, en el cual los papás tenían que levantarlos para que los pudieran ver. Este sí fue un cambio que hice en este objeto y hice una mesa mucho más baja, tanto para que las personas de 1,80 pudieran ver cómodamente eh, el objeto, pero también niños y niñas pudieran verlo. Entonces, eso parece que no es algo importante, pero es algo muy importante porque de alguna forma es generar que los objetos sean usables por otro tipo de personas diferentes a mí. Es algo que normalmente sucede mucho, ¿no? Como que yo lo pienso como me gustaría, pero ¿qué sucede si una persona no lo puede ver? O tal vez tiene algún tipo de, en este caso, como discapacidad. Pero a lo que yo me centré en este caso fue como a optimizar la altura para que más personas pudieran verlo. Y gracias a eso, pues claramente en las muestras, padres, niños, podían ver el objeto de una forma mucho más eh, práctica y fácil para ellos. Entonces también fue como un pequeño logro ahí desde la usabilidad, eh, lograr hacer esto que, como les decía, a veces no se contempla, pero es súper importante también tener en cuenta eso. Ok, después de eso pasamos al siguiente objeto, a la siguiente interfaz, que es este que está acá, en la cual a medida que yo iba mostrando estos dos primeros objetos en distintos lugares, a veces tenía la oportunidad de hablar con personas que se me acercaban, porque muchas veces a veces fallaban, entonces yo tenía que estar ahí reiniciando la computadora o algo así. Y me preguntaban, ¿no? Como que si yo era el que lo había hecho, qué interesante. Y eso también me dio la posibilidad de conocer personas que me iban contando historias de sus países donde habían tenido que dejar sus casas o en este caso moverse del lugar, especialmente por hechos de violencia. Entonces es ahí donde yo decido construir otro tipo de interfaz, la cual permitiera como contener y empezar a almacenar todas estas historias. Pero esta interfaz traté de que fuera mucho más personal, ya fuera de tamaño que se pudiera agarrar y levantar. Este pequeño gesto, que parece muy sencillo, pero de alguna forma es bastante interesante, cuando nosotros agarramos un objeto y lo llevamos hacia nosotros, es porque es un objeto que es próximo, lo consideramos como algo seguro. Es por eso que este objeto es pequeño, pero siempre tratando yo de mediar con el contenido y en este caso como la tecnología que iba a utilizar. Entonces utilicé una pantalla de muy baja resolución, que es la que normalmente vemos en los cajeros o en algunos servicios de autobús, en el cual pues nos muestra como la información que tenemos, ¿no? Cuánto saldo tenemos o otro tipo de información. Pero lo interesante es que yo vinculé parte de las historias a la posición del objeto. Entonces, si una persona coloca el objeto totalmente horizontal, va a leer historias del sur, en este caso del continente. Si las coloca más o menos en una posición de 45, historias de la mitad. Y si está un poco más arriba de 45, historias del norte. A partir de eso quería dar como una ubicación, no solo desde el objeto, de la ubicación geográfica o de la posición más allá,
sino que también en el relato está, pero quería que se vincularan esos dos tipos de datos y que uno tuviera como claramente un resultado o una aproximación, pues en este caso, real. Y es así como surge este tipo de interfaz en la cual se muestra algún tipo de información, en este caso solo el nombre, como puerta de entrada para que las personas puedan empezar a interactuar con ella. Y algo que también sucedió es que debido a las muestras, este objeto necesitaba también viajar, no se tenía que enviar. Normalmente cuando se desarrollan proyectos de arte interactivo, a veces los artistas viajan porque son proyectos normalmente muy complejos, pero en este caso yo también me di a la tarea como diseñador de decir, ok, bueno, si este es un objeto viajero, ¿cómo debería desarrollarse para que cumpla su función, llegue al lugar, transmita su mensaje y no pase que no funcionó? Entonces acá es donde ya se empieza a dar eh, estas variaciones, porque sí cumple una función. Se puede ver como un objeto tal vez de uso, un objeto que uno compra en una tienda, pero hay ciertas cosas como no, la imperfecta, o sea, como el material imperfecto, ciertos cortes que yo hice a mano, que pues no los hago como una máquina de corte numérico, como una CNC. Otro tipo de características que ya nos empieza a hablar de que no es como tal ya algo que uno compra, ¿no? Como un reloj, un reloj de mesa. Algo también muy interesante es que varios de los objetos que ustedes percibieron o han visto, normalmente yo utilizo la madera, ¿no? Como un objeto, como una materia, un material cálido que permite como este tipo de proximidad. Pero también es porque la madera que yo utilizo es de poro abierto, eso quiere decir que no está sellado y a medida que se iba usando el objeto se iba ensuciando, que eso también es algo que yo quería, se hizo con una intención, que normalmente se llama memoria de uso, y es cuando los objetos empiezan como a rayarse, ¿no? Cuando nuestros celulares de tanto uso se le raspan los bordes o los botones dejan de funcionar o la pantalla ya está rota. Eso se llama de uso. Este objeto lo hace a partir de su superficie eh, y este tipo de superficie pues se va ensuciando a medida que se va usando. Acá tenemos como un acercamiento de qué era lo que sucedía. En este caso habla, coloca el título, pues el nombre de la persona y después de un tiempo ya empieza a contar, pues, a contar, no, sino a mostrar el relato en esta pantalla de muy baja resolución. También de todo un reto técnico de colocar historias ahí, especialmente historias escritas en español, porque pues no tienen tildes, este tipo de tipografías que se usan para este tipo de pantallas, así que hay que casi que crearlas desde cero. Pero esta interfaz también, no solo visual, sino la parte táctil, también ya contaba con claramente un giroscopio y en este caso también tenía un motor. En este caso es un motor de vibración que transmitía de alguna forma como el latido de la persona que contaba la historia. Entonces también era algo muy interesante ver cómo las personas, cuando lo estaban viendo o estaban interactuando con él, pues como que les llamaba la atención también este tipo de experiencia sensorial. Ok, algo también muy interesante es que este objeto se planteó como una interfaz individual, pero resultó y terminó al final muchas veces personas agarrando una parte y la otra. Con lo cual fue muy interesante también de ver, ¿no? Como la pequeña pantalla no fue escogida al azar, sino también fue para que las personas tuvieran que acercar mucho el objeto a su cara, pues para que lo pudieran leer. Entonces, eso también fue bastante interesante de ver. Ok, en esta parte ya termina mi presentación. Por si tienen dudas, preguntas, creo que ya podríamos habilitar el espacio. Listo, Juan Camilo. Muchas gracias. Si tienen dudas, comentarios, pueden compartirlos por el chat. Yo, mientras tanto, si quiero
como señalar algunas cosas. Creo que, en primer lugar, todas las decisiones de diseño obedecen a algo, nada es al azar, que creo que es una reflexión para tener en cuenta a la hora de hacer ya sea un videojuego o una interfaz interactiva expresiva o narrativa. Y creo que hay una manera de abordar esta relación entre la tecnología, digamos, los medios o el soporte, la narrativa y la interacción. Muy interesante porque las mismas mecánicas, ¿sí? O la forma de interactuar de la persona con la interfaz ya empieza a narrar. Entonces, por ejemplo, en el primer proyecto, en el objeto A, sin saber de qué tratan realmente los datos, digamos nosotros al acercarnos por primera vez a este proyecto, no, sin necesidad de saber de qué tratan los datos, ya esta interacción entre las personas, interacción colectiva, ya sugiere que se trata de, bueno, hay algo que debemos reconstruir, ¿sí? Entre todos. Ya uno se puede hacer una idea o llevar una idea narrativa y convertir eso en relato o esa mecánica de interacción en relato. Bueno, pues yo participé en una o participé junto a otras personas interactuando y moviendo unas piezas de madera y algo apareció. O sea, eso ya se convierte en relato de alguna forma que digamos, sugiere una idea de reconstrucción colectiva. Entonces, esa relación entre las mecánicas y la historia, me gustaría que pudiera profundizar, nos contara un poco más, pero desde el segundo proyecto, que es el proyecto donde aparecen las puertas rojas, ¿no? Es como que de alguna forma estas puertas funcionan como la manera que se le brinda al usuario de jugar, digámoslo así, o de interactuar con la historia y de navegar en ella. Entonces, ¿a qué se debe la decisión de que sea una puerta? ¿Y qué relación hay de esa mecánica con la historia que se está contando? Sí, claro, claro, eso es re importante. Yo me acuerdo que algo también, un dato curioso ahí que estuvo muy chistoso. Eh, digamos, todo esto que comentó Jaime sobre el objeto, la necesidad, especialmente el primer objeto, de, ok, vamos a tratar de unir estas cosas a ver qué pasa. Muchas veces recibía los comentarios de, ok, pero su proyecto no se entiende, o por qué yo debería hacer esto, ¿no? Y por qué no muestra esta información en una pantalla y ya. Eh, porque es tan ecléptico. Entonces, es muy interesante por lo que yo les comentaba, como en un comienzo yo estaba tratando de buscar formas diferentes de interactuar con objetos y es también a veces este tipo de rechazo a algo diferente, ¿no? O sea, si no hay un mouse o no es táctil, no puedo interactuar con él, ¿no? Como que no, está mal hecho. Yo pienso siempre que en lo mal hecho hay más oportunidades que en lo que está normalmente establecido. Eh, pero sí, todo eso, o sea, como que llevó a este segundo proyecto. En este caso, como Jaime me había preguntado, ¿por qué los marcos, no? Todo radica en que la historia que se utilizó en este objeto es una historia de mi familia, la cual en una época de la violencia de Colombia se tuvo que marchar de su pueblo cuando especialmente estaba muy complejo la situación entre conservadores y liberales. Y en esa época normalmente se establecía en algunos pueblos pintar distintos tipos en este caso como las puertas, ventanas, tal vez el muro del color al cual pues el partido político, esa familia consideraba que hacía parte. Entonces, algo que empecé a utilizar como recurso fue el objeto de la puerta, como esta... Normalmente la función de las puertas es proteger o separar espacios, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando las personas que habitan ese espacio ya no pueden habitar en ese espacio porque no es seguro? Esta puerta pues de alguna forma pierde su función, no, no sirve, ¿no? Ya no sirve. ¿Por qué separar ese espacio? Ya no protege nada. Entonces, de alguna forma yo traté de vincular una analogía entre el objeto puerta
y en vez de llevar una representación de una imagen de mi familia, de la familia de mi abuela llevando sus cosas, lo que podían cargar para irse del pueblo, porque si no estaba la posibilidad de que los iban a matar, eh, sí, la puerta se convirtiera en este objeto que contenía a mi familia, ¿no? Se tuvieron que llevar las puertas o la puerta. No es que haya sucedido, pero eso fue algo que yo me quise imaginar. Y los marcos vacíos es porque a medida que ellos tuvieron que irse moviendo del pueblo para llegar a la ciudad, pues tuvieron que estar en distintos lugares, ¿no? Encajar, volver a encajar en distintos sitios, pero pues nunca esa puerta se quedó ahí hasta que llegó finalmente a la ciudad donde se quedaron. Entonces, de alguna forma sí quise vincular eso que hace parte de la historia que se muestra en el objeto con este elemento físico con el cual uno tiene que interactuar para poder leer la historia. Y de esta forma también se utiliza como un recurso, ¿no? O sea, yo tuve que mover ese objeto que parece una puerta chiquita roja y tratar de encajar en cada uno de estos marcos que están proyectados. Entonces, también las personas al interactuar tenían que tratar de fijar cómo colocar correctamente. A pesar de que abajo estaban los sensores, sí requería que las personas trataran de. Entonces, también era muy interesante como parte de la interacción, ¿no? Unos con más paciencia lo colocaban y otros trataban de moverlo como si fuera, eh, no sé, un lápiz. Pero es por eso que se empieza a utilizar este tipo de recursos, especialmente en este tipo de objeto. Bien, bueno, acá Nicolai hace un comentario que de hecho da cuenta de cómo también la recepción de la obra pues puede dar pie a otras interpretaciones, pero que igual hay cosas en común. Entonces Nicolai dice, es muy llamativo el papel del gesto y el afecto, del gesto y afecto para mediar la narración. En el caso del proyecto de las puertas, él preguntaba qué dio origen al gesto que dinamiza la interacción, que creo que ya le respondió. Y él dice, a mí me recuerda a la Ouija como contactando con lo que ya no está. Sí, ¿Sí? Entonces, es otra interpretación, pero no está tan pues, lejana, ¿no? Porque hay alguna sí, ausencia ahí. creo que nunca lo había pensado. Ok, nunca he usado la Ouija, pero yo creo que sí tiene esta cosa, ¿no? Yo creo que tal vez en la reconstrucción de la parte gráfica que yo hice, sí el, la necesidad o la intención de utilizar este color blanco, yo pienso que sí llama un poco a esto, ¿no? Como normalmente nosotros representamos como los fantasmas, ¿no? Como lo que ya no está, como esta cosa que está en líneas blancas, ¿no? Yo creo que puede llegar a también tener sentido eso. Entonces, yo creo que es una buena reinterpretación del libro. Claro, y tanto desde el contorno como desde el gesto de mover algo, ¿sí? Esperando Yo- a que otra cosa aparezca, sin moverlo Sí, con las algo que no manos. se nota mucho en el video es que, especialmente en esta animación, en casi todas las que hice, excepto en el último objeto, como lo que se proyectaba, tenía un pequeño efecto de blur. Eso no lo capta la cámara, pero sí le da, ahora pensando en lo fantasmoso, sí le da esa sensación como borrosa, que también era como algo muy interesante. Entonces, sí, creo que sí, también va por ahí. Que tendría que ver con la estética, ¿sí? Claro. Con un componente estético. Listo. María Cardoso hace un comentario. Dice, eh, trabajo con realidad virtual. El problema es que la interacción de ese tipo de tecnología requiere el uso de un casco de realidad virtual, el cual puede ser incómodo. En ese caso, ¿conoces alguna investigación que aborde una solución frente al acceso y usabilidad de la realidad virtual? Gracias Y por tu pregunta. la, la realidad virtual es un medio que sí requiere ciertas cosas, ¿no? Yo lo hablo porque también trato de usarla, pero a mí me cuesta porque de alguna forma con los lentes yo ya tengo una incapacidad. Yo sé que hay algunos cascos que uno le puede ajustar las dioptrías, pero yo tengo unas dioptrías bastante altas, entonces ya estoy fuera del margen.
Eh, sí, yo creo que la realidad virtual va a ir cambiando, ¿no? Porque también está este tipo de realidad mixta, que son un poco más amables con las personas, pero también todo depende de qué tipo de, o sea, de qué trata tu proyecto, ¿no? Normalmente la realidad virtual más que todo es virtual, no sino visual, y tiene un componente, en este caso, sonoro. Y finalmente, si estás usando las manos, pues ahí tienes, en algunos casos tienes como una especie de control. Pero yo diría que hay otros como desarrollos un poco más experimentales en el cual ya utilizan como chalecos, como para una inmersión un poco más allá. El asunto es que tal vez tendrías que combinarlo. Todo depende, ¿no? O sea, yo lo estoy viendo desde mi forma de trabajar, que a mí me importan mucho las texturas, el peso. Si se dieron cuenta, varios de los objetos eran súper mecánicos, ¿no? Tenían como un retroceso, hay que jalar. Todo ese tipo de cosas nos hablan también, no solo de la narrativa de uso, sino también la narrativa de experiencia, que es todas estas diferentes formas de percibir algo, ¿no? Entonces, cuando ya abría el libro, ya hay un peso, y eso se siente, la tapa del libro que es de madera sólida, la puertita también tenía otro peso, y todo eso se va transmitiendo, todo eso va como englobando esta narrativa de interacción. Lo virtual, yo pienso que sigue en desarrollo, o sea, utilizar este tipo de realidad virtual. Va a llegar algún momento que tal vez sí trate, o sea, si hay guantes que con servomotores te hacen a ti que sea más difícil cerrar la mano, o sea, te generan como un tipo de dificultad, pero por el momento yo creo que podrías utilizar es una realidad combinada, o sea, objetos análogos, o sea, que los objetos cumplan su función, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como si un objeto pesa, pues que ese objeto pesa en el mundo real, pero en el mundo virtual tú lo intervienes desde el software, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí podría llegar a ser algo también interesante. Claro, como desde proyecciones o mapping, como podría ser. Sí, yo Bueno, pienso que podría ser también por ahí. pero no hay más preguntas por ahora. Igual si tienen otras preguntas, pueden dejarlas. Al final, que a tiempo, volvemos a ellas. Ahora sí, entonces, me gustaría darle paso a los demás invitados para que compartan los videojuegos que realizaron en la clase de Fundamentos de Interacción con Juan Camilo. Muy bien, creo que nosotros vamos primero. Es ¿Me correcto. podrían dar permiso de compartir pantalla, por favor? Listo, creo que ya. A ver, gracias. Listo. Bueno, pues yo soy Oscar Alcántara y vamos a presentar nuestro juego Scrap Revolution, que es un poquito más como lo que esperarían de un juego convencional. Bueno, ¿de qué se trata Scrap Revolution? Pues es el futuro cercano y los robots ya han avanzado al punto de ser mentalmente indistinguibles de un humano, pero aún así poseen los mismos derechos que le damos a un microondas. Es aquí donde uno de ellos se harta de esta vida y decide escapar por cualquier medio posible o necesario. A ver, el comienzo de la idea. Pues empezó con una crisis existencial, pero luego lo sintetizamos a ser más bien de la explotación laboral, del ser percibido como una máquina que solo existe para trabajar para alguien más. Bueno, sí, ese fue básicamente nuestro objetivo, comunicar esa sensación y dar cierta catarsis al luchar contra esos sentimientos. De audiencia fue para adolescentes y adultos, fue un tipo de experiencia de videojuego lineal y la característica es que es un juego de ritmo, pero en vez de que el personaje se ponga a bailar, se pone a pelear. Y nuestra interacción inicialmente pensamos principalmente en la computadora con la opción de hacerlo en celular. Pero bueno, de detalles de gameplay le doy la palabra a nuestro programador principal, Rodrigo. Hola, buenas tardes, yo soy Rodrigo y yo me voy a encargar de toda la parte que corresponde al tema de la programación y de la música. El tema del gameplay pues es bastante simple y nuestra interfaz de tema de botones funcionará más con dos de ellos, el tema de la flecha de izquierda o la flecha de derecha.
Debido a que los enemigos aparecen en una de dos de las posiciones de la pantalla, decidimos que lo mejor sería que el personaje quedara en el centro, a su vez que utilizando estas otras flechas para poder atacar a los oponentes. Afortunadamente, pese a que son solo 2 botones los que estuvimos utilizando para el juego, tenemos la ventaja de que la dificultad del nivel y el cómo aparecen los enemigos perfectamente favorece este tipo de juego, ya que pese a que son 2 botones que están justamente al lado uno de otro y que puedes usar con una mano, aún con esa la velocidad del juego y la música que le pusimos complementa perfectamente a la velocidad que el juego quiere transmitir, haciendo de que sea bastante más complicado el llegar a la meta de lo que uno podría imaginarse. A su vez, de que justamente combinamos 2 elementos de diferentes juegos, de diferentes géneros, en el sentido de que tenemos la parte del juego del ritmo, que esta parte del juego del ritmo es lo clásico que uno podría pensar como el tipo Dance Dance Revolution, un minijuego de Club Penguin de bailar y demás juegos, Friday Night Funkin', por ejemplo. Este tipo de juegos uno los podría asociar con lo que se ve, más sin embargo la interacción, el tema de cómo funciona todo lo demás, es más orientado a un juego de acción debido a que hay mucha acción pasando en la pantalla y justamente uno se puede distraer por ello o uno también le va a dar más peso a ello y también va a tener que balancear su mirada a través de ello, ya que justamente no solo es simplemente, vamos a atinarle unas flechitas para que algo pase, sino que cada una de estas flechitas da un feedback al espectador en forma de el robot acabando con los enemigos, a su vez de que justamente mantuvimos la dificultad de la siguiente forma. El momento en el que logras fallar una de las flechitas, pierdes una vida y al tener solo 3, en el momento en el que falles 3 veces, perdiste. De tal forma logramos que la dificultad se sienta dinámica y con el posicionamiento de los enemigos hacemos que la dificultad se sienta bastante bien y que justamente de ese game feel de, ok, quiero acabar con esos enemigos, quiero lograr esto, y justamente combina muy bien con el tema del mismo videojuego. Pasándole a la música, el tema del proceso de la música fue bastante extraño en el sentido de que, bueno, yo soy bastante bueno con el formato de trabajo de FamiTracker, un programa hecho para componer música en chiptune. Este programa justamente se encargará de, pues, darme 4 instrumentos con los que puedo trabajar. Uno viene siendo el sintetizador principal, el sintetizador secundario, el cual se encarga de dar una contramelodía, un triángulo que sirve como bajo, y un noise que sirve como una batería. Con estos 4 instrumentos lo que prioricé fue el tema del frenetismo del juego, debido a que serán estos instrumentos los que me permitirán mantener este feeling, por así decirlo. Y debido a que es un juego de ritmo, me enfoqué sobre todo en la melodía, que sean notas muy largas, de tal forma de que sea muy fácil dar espacio para meter las flechitas, y de esta forma han regalado un patrón en donde sea intuitivo para el jugador ok, en esta parte de la música tengo que golpear o en esta parte no. De esta forma se hace mucho más dinámico cómo se presenta la dificultad, gracias a la música y gracias al feedback visual. Bueno, yo soy Luis y bueno, en tanto a lo que usamos de referencias e inspiraciones, pues es como en todos los proyectos, un collage de cosas que nada que ver. Y bueno, partiendo de que esto es importante porque es la manera de estandarizar en cierto modo la manera en la que interpreta cada quien la historia, ya que pues en ese primer momento donde todavía no teníamos nada sobre qué enfocarlo, pues sí era importante esto que nos daba la guía de decir, ok, lo estamos haciendo bien, ok, nos estamos alejando de lo que queríamos contar en algún momento. Y entonces, es algo modo de una métrica para irnos guiando. Y, por ejemplo, de Metal Gear Rising, tomamos incluso muchas partes del humor, ya que nos gustó a todos, porque si bien es una historia de explotación laboral y de genocidio prácticamente de vida artificial, tomamos cierta distancia con eso para que no fuera algo brutal, trágico y deprimente. Y pues también otras referencias que ocupamos como Mega Man se ven claramente reflejadas en la presentación que tenemos en el juego, la manera de explicar las mecánicas. Tomamos básicamente lo mejor de lo que más nos gustaba para tratar de ser lo más entendibles en todas las mecánicas y en cómo iba a funcionar nuestro mundo. También nos sirvió en gran parte para aterrizarlo a algo que fuera creíble o verosímil, como las fábricas de Tesla, las fábricas de ropa, para justamente hacer referencia a esta parte de la explotación laboral. Y bueno, ahora los dejo con mi compañero Santiago para explicar un poco más sobre las referencias de
del gameplay. Tardes, yo soy el compañero Santiago y bueno, en un método de interacción, si quieres crear algo con lo que la gente interactúe, tienes que entender a quién quieres que interactúe con tu proyecto. Y en nuestro caso, nuestro público objetivo serían adolescentes y adultos, pero este público tendría que ser el público que le gustan los videojuegos difíciles o los videojuegos de ritmo. He aquí la razón por la que tenemos una amplia variedad de juegos, todos ellos de diferentes géneros, pero se caracterizan por cierta dificultad, ya sea por sus controles o por lo que te piden hacer. Nuestro caso sería por los controles y porque es un juego de ritmo, tienes que estar atento. Y también es el público de adolescentes y adultos, porque tenemos un poco de lenguaje que algunos interpretarían como ofensivo. Está en mínimo, pero es importante recalcar. Eso sería todo por la parte de nuestro público objetivo. Sí, y ahora, como yo también me encargué del trabajo de los sprites y el diseño en general del juego, voy a hablar un poco de la evolución de nuestros personajes. Pues iniciamos con la idea de que se vieran más o menos como un trabajador, por eso las formas de cascos. En general, el diseño no cambió mucho con respecto al sketch inicial, pero sí se hicieron un poquito más distintas las proporciones. Además de eso, a la izquierda podemos ver algunos diseños preliminares de otros robots que teníamos en mente, pero al final decidimos que sería mejor centrarnos en únicamente los robots trabajadores. Nuestro protagonista resalta porque se enoja tanto que se pone rojo, se le rompe el casco, le empiezan a salir rayos. Esto es para, primero, distinguirlo de los otros robots, segundo, hacerlo ver más expresivo y tercero, darle una silueta más identificable con todo lo de los cuernos. Aparte de eso, como ya vieron en las inspiraciones, nos inspiramos mucho del trabajo del estudio japonés Trigger, que es un estilo muy exagerado con las sombras negras, mucho énfasis en la línea de acción. Y pues sí, también tienen temas bastante similares a nuestro juego, aunque no lo crean. Y pues sí, básicamente hicimos el robot para que fuera una representación de cualquiera que puede estar en esta situación. No es hombre ni mujer ni de cierta nacionalidad, puede ser cualquiera de nosotros y por eso nos identificamos más con sus problemas. Aparte de eso está nuestro personaje del jefe, quien es básicamente una representación de toda esta opresión humana y del trabajo. Inicialmente, como verán a la izquierda para arriba, inicialmente era un sujeto más militar, ya que eso comunicaba la idea, pero conforme fuimos avanzando decidimos hacerlo progresivamente más acorde al mundo de nuestro juego. Primero lo movimos a ser un conserje porque eso nos parecía divertido con brazos robot. Luego decidimos que tendría más sentido que fuese un mecánico. Y como no se veía del todo de este mundo, decidimos también darle un brazo robot, también representando que es alguien que a pesar de tratar tan mal a estos seres de inteligencia artificial, sigue dependiendo de ellos. Y sí, también está el detalle extra de que su gorra la usa para cubrir su calva, pero ya está tan calvo que no funciona. Bueno, ahora tocaría hablarle a mi compañero Luis de los fondos, ya que eso fue de lo que se encargó él. Bueno, respecto a los fondos, primero más que nada eran experimentaciones y en un primer momento lo que está del lado izquierdo es básicamente la experimentación sobre cómo íbamos a colocar los botones de inicio para que no se fuera, para que fuera entendible. Y pues no tiene gran ciencia, básicamente colocar todo de una manera en la que no se sobreponga y así. Y lo más retador en ese sentido fue la parte de sí hacer una estética visible de alguna fábrica, de un lugar en el que no te gustaría estar, y que justamente esa era nuestra interpretación sobre el trabajo, algo tan horrible que te tienen que pagar para que lo hagas. Entonces, justamente retomamos ideas de la fábrica de Tesla o cosas así para buscar dar la impresión de algo monótono, y básicamente fui adaptando los colores sobre todo a la paleta que ya teníamos y de alguna manera hacerlo ver resaltable y entendible al momento de jugar para que no se perdiera uno, porque también ese es un problema con el que nos enfrentamos, de que en un primer momento teníamos dos indicadores en la interfaz de usuario para el juego, las flechitas y la longitud del brazo del personaje,
Entonces buscábamos reforzar la idea de que se pudiera jugar de esos dos modos, con las flechitas y con el aspecto visual de ver hasta dónde llega el puño del personaje. Y para reforzar eso, pues está la luz en el centro del diseño final del fondo, donde ya es el juego, que es el de la parte superior derecha. Y pues eso sería todo. Sí, ahora lo único que queda es darles a ustedes la opción de jugar. Aquí tenemos un código QR, pero dados unos problemas técnicos, las cutscenes las tuvimos que subir individualmente a YouTube. Y no sé si todavía tengamos un poco de tiempo para mostrar un poco del juego. Sí, claro. Muy bien. Denme un segundo. Muy bien. Este es más o menos nuestro juego como lo pudimos subir a Unity. Aquí vemos nuestra cutscene. Nada más hay unos errores con la música, así que denme un segundo para mostrarles el ejecutable normal. Ujú. Sí, disculpen las máquinas. ¿Se ve? Sí. Sí, ahí vemos. Muy bien. Aquí podemos ver algunas de nuestras cutscenes. Y bueno, nuestro diálogo que busca ser un poco más cómico. Y así funciona más o menos el juego. Y ahora voy a perder intencionalmente para que vean lo que sucede. Y así funciona más o menos hasta llegar al jefe y a nuestro final. Bueno, creo que de nuestra parte sería todo por el momento. En efecto. Muchísimas gracias a todos los presentes. Listo, listo. Muchachos, muchas gracias. Pueden compartir el link por el chat para poderlo jugar y para que todos los asistentes luego también puedan verlo. Claro. Por supuesto, ahorita me encargo. Listo, listo. Muchas gracias. Bueno, ahora seguiría el próximo grupo. Y mientras tanto, los demás asistentes, si tienen preguntas que hacer sobre el proceso creativo o en general, vayan pensando. Así que adelante al siguiente grupo. Pues ¿ya la pantalla? Sí, sí la podemos ver. Ah, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Mariel Moya y les vamos a presentar nuestro juego. Antes de eso, quisiera ir a los créditos tantito para explicarles qué hizo cada quien muy breve. Yo me encargué de todo el diseño gráfico. Mi compañero Julián fue el programador y Rodrigo también fue el programador y nuestro compañero Fernando fue el artista en 3D. Y bueno, regresando a qué es el juego. El juego se llama Elephant in the Room y básicamente es un juego de terror donde tú vas a estar adentro de un laberinto mientras que un monstruo está ahí adentro y pues básicamente si te encuentra te va a empezar a perseguir y si te logra agarrar pierdes el juego. Y otra cosa importante es que vas a estar dentro del laberinto durante 5 minutos,
pero por temas de que esta conferencia, por el tiempo, vamos a hacer que sean 3 minutos el temporizador. Pero durante esos 3 minutos que vamos a estar ahí adentro, las puertas de la salida no se van a abrir. Así que vas a estar dentro de este laberinto a fuerzas durante 3 minutos. Acabando, pues tienes que regresar a la salida. Así que eso también es un reto para el usuario, porque no solamente es escapar de un monstruo, es volver a regresar a donde comenzaste. Y enfocándonos un poco en de dónde salió esta idea del juego, pues básicamente la idea de este juego viene de los school shootings. Y pues nosotros lo queríamos hacer de una manera muy subjetiva y abstracta porque es un tema muy sensible y pues era un reto para nosotros también porque teníamos que ser muy precavidos y respetuosos ante el tema. Así que para lograr con esto, pues la idea del juego es que sea de una perspectiva de un niño que pues no entiende lo que está pasando, pero sabe que hay un peligro en la escuela. Así que tiene que esperar como 5 minutos para poder lograr salir de ese lugar. Y la razón por la cual son 5 minutos es porque la policía usualmente tarda 5 minutos en llegar. Así que te das cuenta que 5 minutos, aunque suene muy poquito tiempo, es mucho. Y esa es la idea básicamente del juego. Así que le doy palabra a mi compañero Julián. Ok. Bueno, también algo que decir es que el juego pues tiene el audio del juego sí está hecho como para crear una atmósfera muy específica que cree como mucha ansiedad en el jugador. Y de hecho tiene sonidos como muy fuertes. Entonces lo más probable es que si ahorita como que lo ponemos con sonido no me van a escuchar la voz. Entonces van a ver como el juego como corre en el fondo, pero no va a tener de momento sonido. Y ya si da tiempo les ponemos como un breve cacho de juego con sonido ahorita. Entonces que mi compañero Rodrigo le dé play y yo puedo ir explicando en el fondo más o menos en qué consiste el juego. Y pues como lo comentó Mariel, es un tema algo sensible y pues como yo dije tiene sonidos algo fuertes, entonces sí ponemos como un warning antes de empezar el juego para gente que se sienta tal vez un poco incómoda a la hora de jugar este tipo de cosas. Pero básicamente es eso. Y ya, básicamente pues el juego es en 3D, es en primera persona y como lo dijo Mariel, es un juego basado en tiempo, es la puerta por la cual uno tiene que escapar el juego. Y pues estos son los pasillos, ese es el reloj en donde nos está marcando el tiempo y este es un salón, por ejemplo, ¿no? Entonces uno puede entrar, puede explorar y el chiste es que la narrativa se cuenta un poco también a través de como el environment. Y como podrán ver, la pantalla se acaba de poner como en negro. Eso es porque el monstruo está como cerca del jugador. Eh, ¿Cómo funciona eso? Bueno, ahorita ya murió. ¿Cómo funciona eso? Es que el enemigo tiene como dos facetas. Una es la de como patrullar todo el mapa. Entonces, mientras que el jugador se está moviendo por los pasillos, el enemigo a su vez se está moviendo, pero siempre está como en constante búsqueda del jugador. Y si llega a encontrarlo, si llega a estar como en su punto focal, en ese momento el enemigo entra como en modo de persecución y te empieza a perseguir. Y entre más se acerque, la música incrementa y la pantalla del jugador se empieza a tornar cada vez más negra, 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 hasta que ya casi no se puede ver nada. Y pues ese tipo de características del gameplay fueron muy inspiradas en juegos como Slenderman, por ejemplo, que también jugaban un poco con eso, con la visión del jugador. Y a nosotros nos gusta pensar que también simboliza como la ansiedad, como que cada vez se está acercando más al monstruo, por ende tu visión como que se va haciendo más pequeña, al punto en el que sientes que no puedes ver nada. Esa pequeña línea que ven allá abajo es la estamina del jugador. Entonces, el jugador tiene que mantener pues, su estamina de preferencia completa porque se le va desgastando. Eso significa que llega un punto en donde ya no puede correr más del monstruo y el monstruo sería capaz de alcanzarlo o de ir a su misma velocidad. Y pues el mapa, la verdad es que está bastante grande, por eso es que el juego dura 5 minutos originalmente. Y pues lo que nos gustaría es que el jugador pues como que sí sienta que está en un lugar desconocido y en un lugar que no es agradable para él. Entonces puede que sea familiar por el hecho de que es una escuela,
pero como que tiene este sentimiento de que no debería estar abandonado, porque pues vemos mochilas, casilleros como abiertos y así. Entonces sí, creo que eso sí genera como algo muy particular, como un sentimiento de inquietud en las personas que lo juegan. Y pues sí, hasta ahorita hemos tenido muy buenas reacciones con respecto a ello y sentimos que el tema fue abordado de forma muy como exitosa. Em, y sí, la verdad, nosotros como equipo estamos muy contentos con el resultado y estaremos encantados si luego pues ustedes pueden jugarlo. De hecho, creo que el link ya está en el chat. Y ahorita si nos da tiempo, pues yo me callo y permito que Rodrigo comparte el audio para que puedan escuchar como todos esos sonidos ambientales que metimos. Como pues hay gente que se escucha como en las puertas llorando tal vez o gente corriendo por los pasillos o llanto. Entonces es como toda una experiencia que yo recomiendo jugar en la noche y con audífonos puestos. Sí, entonces, si sí nos da tiempo, yo diría que empecemos como un nuevo run en donde Rodrigo trate de ganar con el sonido. Claro. Entonces paro de compartir y vuelvo a hacerlo. ¿Se ve? ¿Se escucha? Ahí vemos. Yo no lo escucho, no sé si los demás sí lo escuchan. Yo tampoco lo escucho. No, Attention tampoco. students, Ya, this sí. Ahí. is not a drill. No podemos escuchar. Please find a secure place and stay put. The police will arrive in 5 minutes. Once the clocks on the walls hit 0, return to the main entrance in order to escape the building. Remember to hide and run.
pues bueno, esta sería una pequeña demostración del juego. Me parece que ya está el link en el chat y pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos. Muy interesante también. Yo estaba también angustiado, pero lo lograste. Sí, Bueno, les recomendamos usar, como ya dijo Julián, si alguien lo quiere probar, pues la mejor experiencia se consigue con audífonos y en un lugar oscuro, un poco así para añadir un poco más a la experiencia y a la atmósfera. claro, claro, claro. Bueno, entonces le doy paso a el siguiente equipo. Sí. Sí, cuánta atención. A ver, espere. Ya, listo. Hola. No sé si se está viendo. Sí, ahí estamos viendo. Sí se ve. Ok. Muy bien. Bueno, hola, pues nuestro equipo está conformado por mí, Valeria, mi compañera Sofía y mis dos compañeros Ramón y Rafa. Nosotros hicimos este juego que se llama Try Not to Come Out. Bueno, en general la premisa se trata de la historia de un adolescente / adulto que se llama Alex, que por fin decide salir del closet con sus papás. Sin embargo, pues es algo difícil y se ve interrumpido pues porque tiene una cena familiar. Entonces surge la pregunta de si podrá Alex salir del closet con sus papás o va a seguir guardando este secreto. Pero para este proyecto, como teníamos un poco de tiempo, entonces no pudimos lograr llegar a la cantidad de la premisa que queríamos. Entonces lo desarrollamos con una premisa que siguiera con este plan original, simplemente un poco reducido y que se siga entendiendo. Entonces la premisa de este nivel, que lo pondremos como el nivel 1, es igual la historia de Alex, que por fin decide salir del closet. Sin embargo, este momento se interrumpió porque hay una pelea ahora entre su primo Bruno y su tía Dolores durante la cena familiar. Entonces surge la pregunta si podrá Alex lograr salir del closet o se quedará guardando su secreto. Y bueno, de aquí sale toda la premisa general de este primer nivel que les vamos a mostrar cómo lo desarrollamos. Hola, yo soy Sofía, y a continuación voy a hablar del objetivo del juego. En general, cualquier persona puede jugar este juego, pero por claras razones está dirigido más hacia la gente de la comunidad LGBT para concientizar que no vale la pena aparentar y ocultar quién eres. E igualmente para la gente que no es parte de la comunidad, pueden ver como de una manera bastante interesante, locochona, de cómo se vive esta experiencia siendo parte de la comunidad. Y es como una experiencia que toma mucho coraje admitir. Y bueno, con las características de nuestro universo narrativo, pues es que lo pusimos como ambientado en México en el 2023. Es una zona familiar y se basa con el universo de un adolescente de 18 años. La audiencia que tenemos pensado es para adolescentes y adultos específicamente, más que nada por cómo se relata la historia y lo que acontece dentro de ella. Y bueno, es más que nada un tipo de experiencia como un aid en 2D y una experiencia tipo combate por turnos. Ahora bien, tomamos obviamente como todos los demás algunas referencias de algunos juegos famosos para realizar el juego. En el estilo gráfico nos basamos mucho en este juego llamado Kindergarten, que si no lo han jugado está muy divertido, no tiene mucho sentido, pero está muy divertido. Y el diseño es bastante simple, es como un pixel art y bueno, nos quisimos basar en este estilo. En cuanto al combate y
cómo se desarrolla, nos quisimos basar en Pokémon, que bueno, creo que es como un referente en la industria de los videojuegos y sobre todo en los combates por turnos. Y sobre todo, y bueno, también nos basamos en eso en los menús y también quisimos agregar un poco del toque de Undertale, de que puedes ganar o, bueno, llegar al mismo resultado de distintas maneras. Así que quisimos crear una nueva mecánica en que en vez de solo pelear también puedes como actuar, que bueno, ahí luego lo verán cuando mostramos el juego, pero bueno, como que nos basamos en estas dos cosas. Obviamente algo mucho más simple que Undertale, pero pues más o menos por ahí van los tiros. Bueno, aquí vamos a ver medio rápido la parte visual del juego, que tiene que ver con todo el arte que hicimos entre Valeria y yo. Si quieres, vele pasando. Ahí está nuestro personaje principal, es Alex, 18 años, y quisimos que se viera andrógino, que cada quien piense qué género tiene. Aquí están los principales personajes secundarios de este primer nivel, es Bruno y la tía Dolores. Este es la casa, es el escenario principal. Y este es el escenario de batalla. Está interesante, ahorita lo van a ver. Y aquí están algunos ítems y efectos de batalla que ayudó en animar esta Valeria. Y bueno, ahora llegamos a la parte de las pruebas, donde fue un proceso muy complicado, ya que pues ninguno de nosotros tenía experiencia programando anteriormente, o bueno, muy simple, o no para videojuegos. Entonces fue otra vez, bueno, aprender cómo usar Unity y a programar las cosas que queríamos. Íbamos probando un poco el juego, o sea, como las partes que teníamos, pero las teníamos separadas y fue todo un caos, juntarlo al final. También nos pasó que yo estaba haciendo la parte de la batalla, pero hubo un error que por más que tratamos de solucionar, no se pudo, nunca supimos por qué tenía ese error. Así que luego Sofía se puso a programar también una parte de combate y a ella sí le funcionó, entonces ya nos quedamos con su escena. Obviamente hubo varios problemas, pero bueno, creo que lo peor fue el juntarlo, ya que Unity no nos hacía caso y estuvo tardado, pero al final lo logramos juntar. Y bueno, ahora para platicarles un poquito de los planes que tenemos a futuro con la EID, queremos, pues por cuestiones de tiempo que no teníamos antes, ponerle otro nivel o más niveles en los que tengan más familiares con los que se puedan interactuar, como más NPCs, distintos finales. Ahora van a ver que justo lo que comentaba mi compañero Ramón, igual más ítems, más batallas y el final boss, que es como la culminación de toda la historia, donde se enfrentan a los papás y es como un proceso de cómo sucede todo el proceso de Try Not to Come Out. Y bueno, desarrollar más el videojuego, ¿no? Y bueno, ahora con todo esto, pues vamos a enseñarles un poco de cómo es el videojuego. Va, Sofía. Va, sí. Nada más. Ahí está. Perdón por el ruido. Aquí el juego, ¿sí se alcanza a ver? Sí. Ok, perfecto. En esta parte del juego es necesario hablar 2 veces con cada personaje para progresar y ahorita voy a aprender la música. ¿Se escucha? Okay. No. No. Creo que no están compartiendo audio. Sí, justo ya vi. Gracias. Ahí está, ahora sí, creo que sí. Va a pasar rápido por esto.
esa parte es cuando se gana el primer aliado. Ah, bueno, y en esta parte ya entra la cuestión de los botones de Act, Fight o Items, que ahí dependiendo de lo que elijas, puedes ganar, puedes perder o puedes incluso salir del closet. Aquí, por ejemplo, con el botón de Act dice, estás a punto de salir del closet, ¿no? Ahí. Tengo aquí me curo, por ejemplo, que Bruno es nuestro aliado y aparece y nos cura con su rayo gay. No, porque no la vas a sacar por arriba, pero abajo. Es lo que pasa cuando pierdes, te manda al infierno, literalmente. Y eso sería todo. Nos tuvimos que saltar una parte de todo el juego, pero por eso tenemos el link aquí del juego para que vean como toda la historia y llegan a hacer la pelea como ustedes quieran. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Qué buen trabajo el de los 3 equipos. La verdad, felicitaciones a todos ustedes. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta los asistentes sobre el proceso creativo, algo que quisieran saber más al respecto. Son trabajos diversos, ¿no? En un caso, sí, tenemos uno 3D de navegación, otro que es 2D, pero con una mecánica muy distinta a este que acabamos de ver. A mí me gustaría saber cuáles fueron los mayores retos en cada equipo. Bueno, pues al menos en mi equipo los mayores retos fueron relacionados a programación, lo típico de, esto no sirve, ¿cómo juntamos esto? Y uno del que me acuerdo en particular es que en Unity trabajamos en 2D, pusimos la imagen en 2D, pero seguía interpretándolo como 3D y no se veía porque estaba atrás de todo y pues sí, varios dilemas así. Y pues Rodrigo tiene más historia de eso. Sí, justamente en el tema de programación tenemos bastantes historias de horror en el sentido de resulta que este enemigo no funcionaba, que sí que la animación crashó y perdimos un buen de tema del progreso, así que tuve que volver a hacer varias cosas desde cero, a su vez de que simplemente mucho del trabajo era tedioso, directamente era mapear cada uno de los enemigos y poniéndome ahora recientemente a programar yo mismo, me doy cuenta de que pude haberlo optimizado mucho mejor en el sentido de crear un objeto que pudiera generar esas flechas como me hubiera querido, en lugar de poner todas y cada una en el escenario, que además de ocupar mucha memoria en el juego, hacía que fuera bastante complicado el simplemente andar poniendo cada uno de los personajes en el exacto punto para que justamente funcionara el patrón. Y en cada momento que pasara un error, tendría que volver a checarlos todos para ver cuál era el que tenía el error, ver que, sí era este, luego volver a testearlo, que no era ese, ok, volvemos a hacerlo, y así ad infinitum hasta que logramos lograr un resultado bastante convincente y bastante cool. Del resto, pues no hubieron bastantes problemas, ahora sí que la comunicación entre el equipo estuvo bastante bien, el flujo de trabajo nos hizo que casi todas las semanas 5 estuviéramos con libre, por así decirlo, en el sentido de que ya habíamos terminado y ya nada más era poner contenido adicional que pese a que no pusimos todo, logramos colocar al final.
No, gracias, Rodrigo. Juan Camilo tiene una pregunta general. Sí, bueno, antes de todo, también para la audiencia, estos videojuegos que ustedes vieron se desarrollaron en 5 semanas, en el cual hay unas técnicas diversas de los estudiantes. Es una licenciatura enfocada hacia el arte digital, pero también se aborda la posibilidad de contar historias a través de una plataforma, en este caso un motor de videojuegos, y que cada grupo escogiera su historia, como para acotar un poquito, que de pronto piensen que tuvieron como un año, no, pues solo son 5 semanas. Ok, algo que a mí me gustaría preguntarles a los equipos es, ¿ustedes consideran que los videojuegos son una alternativa para contar historias? Pero este tipo de historias se pueden vincular emocionalmente o sea, los creadores, los creativos del videojuego, y contarla, teniendo en cuenta su audiencia. Y dejo ahí la pregunta y pongo un poco de contexto. Como ustedes saben, los videojuegos que hoy en día consumimos, no todos, pero la gran mayoría tienen como un enfoque bastante comercial, ¿no? Como un juego de disparar, siempre tienes que matar a alguien, pero no hay como mucho contexto detrás de todo eso. Más que todo les quería preguntar eso. Esa sería mi pregunta. Pues digo, Sí, contestando a esa Ramón. pregunta, yo soy fanático de los videojuegos casi todo mi tiempo libre, o sea, digo, a excepción de otras cosas, estoy jugando videojuegos. Y yo creo que sí, los videojuegos no por nada son la industria más grande del mundo, y sí es una forma de contar historias, hasta incluso pueden llegar a ser un poco más profundas que en películas, series y todo esto, porque estamos hablando de que hay juegos que duran 100 horas, 200 horas, depende de lo que le vayas metiendo, y la inmersión que hace que a la que se somete el jugador es impresionante. Las historias que te pueden llegar a contar, hasta incluso, o sea, los directores mismos de los juegos pues pueden ser como en cualquier película o serie, pueden involucrar sus experiencias personales o lo que quieran compartir para dar un mensaje. Por ejemplo, digo, nada más como un ejemplo rápido, en el God of War de 2018, o sea, digo, es el dios de la guerra, no sé qué, pero al final como que el mensaje del juego es como que esta relación entre padre e hijo y cómo va evolucionando, porque no eran muy unidos y al final del juego ves como Kratos mejora como papá y conecta con su hijo. Entonces, hay muchos de esos casos, muchísimos juegos, muchos ejemplos, pero bueno, sí se pueden contar historias muy profundas y los directores pueden transmitir lo que ellos quieren. Gracias, Ramón. Julián. Sí, a ver, ahí está. Bueno, estoy muy de acuerdo con Ramón. De hecho, Ramón y yo hemos jugado los mismos juegos, entonces en ese tiempo tenemos como lo mismo que decir. Pero también siento que donde los videojuegos tienen una ventaja o llegan a ser hasta superiores que otros medios en donde también se transmite narrativa, es que los videojuegos involucran al jugador y la hacen, o sea, lo hacen o la hacen parte de la narrativa. Entonces es como una forma todavía más inmersiva de pertenecer a la historia, porque te pones en los zapatos del protagonista o el villano o yo qué sé, pero siento que eso le llega más a la gente aún de lo que podría ser tal vez irse a sentar a ver una película, que no digo que sean, o sea, eso sea malo, pero siento que los videojuegos sí te llegan más por lo mismo de que te vuelves parte tú de esa historia, más allá de que nada más te guste la historia o la disfrutes. Tú tienes como efectos sobre ella. Yo siento que eso es algo muy valioso y que se le queda mucho a las personas hasta 10, 15 años después de que jugaron un juego, todavía se acuerdan de tal vez el final o de lo que hicieron, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más importante que nos deja un videojuego. Gracias, Julián. Oscar. Pues sí, yo concuerdo con mis compañeros. Aparte, algo que veo muy interesante de los videojuegos es que puedes meter muchas cosas de muchos diferentes medios. Por ejemplo, ver una cutscene es como ver una película, leer el texto es como leer un libro,
el diseño artístico también te comunica, más aparte de lo que decía Julián, eso de que tú estás experimentando la historia, es una inmersión como no se puede en ningún otro medio. Y pues sí, yo no juego tantos juegos, pero los que he jugado sí me han dejado muy marcado. Y sí es un medio con el que me gustaría experimentar mucho, de no ser porque no me gustó mucho programar. Vale, Julián. Digo, Oscar. Rodrigo. Bueno, con mi tema, pues yo llego a una conclusión muy similar al resto de mis compañeros, a su vez de que derivo de un background, por así decirlo, bastante diferente debido a que yo con suerte juego juegos, pese a ser el programador principal del juego. Aún con esas, mis experiencias de juego, pues sí me han dejado bastante marcado. Y lo que yo puedo decir es que, bueno, yo soy más fan de juegos más simples en donde la historia se resume en tema de dar contexto para poder hacer una acción. Y con esto en base, pienso de que ni siquiera necesitas una narrativa para que el efecto de un juego sea perfecto. No necesitas el poder narrar una historia para poder llegar al espectador. Así como la clase misma nos enseñó, es más del tema de la interacción. De aquí justamente rescato el mismo tema que los demás andan, pues bueno, justamente profesando. El hecho de que tú tengas una conexión especial con el juego, con el hecho de que tú eres quien toma esas decisiones, hace todo ese tipo de cosas, y que tienes que enfrentarte a los retos que el mismo juego te propone, ese tema de superar obstáculos ya de por sí te va a generar una respuesta emocional y una memoria emocional a largo plazo que va a justamente determinar tu gusto por el juego. Yo en lo personal soy particularmente fan de una saga llamada Mega Man. Esta saga justamente no se trata de una historia realmente, sino que es un contexto nada más para agarrarte robots a limonazos. Así que justamente, pero a través de la dificultad de este juego y a través del cómo se arma la experiencia, es conforme te vas dando cuenta y tomas estas emociones de quiero ganar a este nivel, porque justamente es como de soy mejor que el juego, es una batalla de tú contra el juego. Y así sé que hay muchísimos otros tipos de juegos que aun cuando no sean narrativos, también cuentan con esta parte de ser arte en el sentido de, bueno, estoy haciendo mi trabajo al darte algo. Y yo tengo mucho esta filosofía de que el momento en el que algo puede justamente ser palpable en el mundo, incluso cuando no sea real, esa cosa puede ser incluso más real que cosas reales. Sí, sonó algo confuso, pero creo que se me entiende cómo es lo que quiero decir. De que algo ficticio perfectamente puede trasladarse a nuestro mundo real con el suficiente empeño, con la suficiente creatividad, con el suficiente trabajo detrás. Puedes hacer que esa ficción pase a la realidad del jugador. Y el mejor puente de ellos es los videojuegos. De acuerdo, Rodrigo. Y sí, se entendió la idea. Además porque pues un videojuego, como por ejemplo el segundo ejemplo, ¿no? Que le apunta claramente a la angustia, cada uno de los tres ejemplos, pues sí intenta producir una experiencia estética específica y emocional, pero en el segundo, además como pudimos ver la angustia, ¿sí?, del jugador, entonces claramente se vuelve real, o sea, esa angustia, esa inquietud es real, que es lo que finalmente hace que luego lo podamos recordar, podamos reconstruir esa historia porque queda vinculada a la emoción que sentimos en ese momento en que lo vivenciamos. Bien. Acá Sandra Patricia Vargas dice, excelente trabajo, qué increíbles resultados. Lastimosamente, no todos los estudios tienen la posibilidad de realizar interactive story games o experimentar. Muchas veces se tiene que adecuar a los sponsors o convenios. Después de todo, hay personas que viven de eso y se tiene que conseguir dinero. Claro, ese es el dilema, pero justamente la pregunta era, o el reto creo que para quienes nos interesa este campo es lograr conciliar esas como productos que sean entretenidos, por ejemplo, pero que ya sea desde una especie de subtexto se aborden temas importantes o se invite como a reflexionar de asuntos que pueden llegar a ser relevantes socialmente y poner en la discusión social, ¿no? Como la explotación laboral en el primer caso, pues la violencia y el asunto de las armas, sobre todo en Estados Unidos, y ustedes pues conocen más al estar cerca en México a este problema digamos, de armas, y pues a cómo salir del closet o cómo aceptar
esa condición. Entonces, creo que son un buen ejemplo de cómo los videojuegos pueden narrar, sí, ser divertidos al mismo tiempo que están narrando historias con las que podemos vincularnos emocionalmente. Entonces, de nuevo, un gran trabajo, felicitaciones y felicitaciones también a su profesor, felicitaciones a Juan Camilo, realmente, gran trabajo. No sé si alguno de ustedes quiere agregar algo, en vista que no hay preguntas. Comentarios, o si alguno tiene algún comentario, duda que quiera dejar en el chat. Bueno. Entonces, pues damos por término. Ah, no, sí. Justo a tiempo. Entonces, Santiago Javier Moral dice, pero ahí se puede encontrar la belleza de un juego. Tal vez no tenga una historia muy profunda, pero siempre se puede encontrar un enganche para que alguien interactúe con el juego. Eso es lo más importante, que exista esa interacción. ¿Cómo hacemos que la gente interactúe con eso que nosotros planteamos? Eso me lleva como a pensar en los procesos de testeo, ¿cierto? O sea, observar detenidamente lo que estamos diseñando o proponiendo, esa interacción que proponemos, y si está funcionando para que sirva de vehículo, efectivamente, para que esa historia llegue. Entonces, esa interacción que termina siendo como la capa o el pretexto, o sea, el hecho de jugar y de estarse divirtiendo puede convertirse en el pretexto y en el gancho, como dices tú, para que entremos a esa otra capa que está en la historia que se está narrando. Kedley dice, me encantó y me inspiró mucho lo que hicieron, qué maravillosos trabajos, felicitaciones. Bueno, ahí está el resultado, están inspirando con su trabajo. Entonces, qué bueno, eso es un buen síntoma de lo que están haciendo. A ver qué otras preguntas por acá. No. Un segundo, un momento más por si a alguien se le ocurre otra pregunta antes de dar por terminada el encuentro. Bien. Sí, Juan Camilo. Ya, algo también como que pienso a partir de lo que vimos hoy. Por un lado no se les olviden que en el chat les dejamos los enlaces, pues yo no, sino los equipos para que prueben los videojuegos. La verdad, traten de explorarlos, están muy interesantes. Y algo que también pienso es que pues eso ya lleva un tiempo y Jaime que me conoce, pues sabe que siempre he estado viendo como los videojuegos como la posibilidad como un medio muy potente. Y eso es algo que ya pues hemos dicho pues en esta conversación. El asunto es que no solo pensemos los videojuegos desde la gente que crea videojuegos, sino lo más interesante siempre es cuando se ve digamos, en este caso los videojuegos desde otras áreas. O sea, por ejemplo, yo como diseñador, de pronto alguien como que ilustra o un animador 2D o 3D, ¿cómo ve los videojuegos? Yo creo que en este momento la barrera que hay es la de la programación, que sí es como algo que nos puede intimidar, pero eventualmente yo siento que cada vez va a ser menos un requerimiento y sí se va a poder, nos vamos a poder enfocar los creativos, como nos llamamos, nos dicen llamar, en cómo se cuenta la historia, cuáles son los requerimientos, cuáles son las alternativas, cuáles son las herramientas. Como este proceso, me imagino cuando la cámara análoga inició, que era un laboratorio, y claramente pues eso generaba como ok, yo no puedo contar estas historias con este dispositivo porque requiere un montón de químicos y un montón de procesos, y yo más o menos tengo que ser como un alquimista para lograr revelar la foto.
Yo siento que cada vez más van a mejorar los sistemas en este caso, los motores de videojuegos, para que uno no se enfoque tanto en lo técnico, sino más bien también en cómo se cuenta la historia, ¿no? Cuando ya se estandariza el formato, en este caso la película digital en las cámaras, y ya vienen otro tipo de recursos, ¿no? Como la exposición, un poco más de control sobre el lente, sobre la óptica. Empezamos a ver todo este surgimiento artístico increíble de exploraciones, ya sean tanto de objetos tradicionales, pero también, no sé, de paisajes. Yo siento que el futuro de los videojuegos va hacia allá. Esperaría, ojalá, que los motores traten de reducir un poco más como esta curvatura de aprendizaje y se utilicen otro tipo de lenguajes de programación que sean más naturales. Yo sí pienso que va a permitir una experimentación mayor y va a ser como un recurso muy interesante también siempre de abordar. Yo esperaría también lo mismo, ojalá que así sea, y estoy de acuerdo con eso. Solo quiero agregar algo, y es que si bien la técnica sí puede llegar a ser un obstáculo, sobre todo al comienzo, cuando no se domina y se está más preocupado por cómo lo resuelvo desde la programación, pues siempre va a llegar a haber bugs o errores de programación. Yo creo que sin importar el nivel que se tenga de programación, porque cada videojuego va a tener sus propios retos, ¿sí? Entonces lo que de pronto se aprendió o uno aprendió con un videojuego sirve como base o como trampolín para de pronto lanzarse un videojuego un poco más complejo, pero ese videojuego más complejo va a tener otros retos que incluso sabiendo programar, pues va a ponerlos en situaciones de complicadas. Eso por un lado. Y por otro lado, también creo que a veces esos retos o esas limitaciones técnicas, es como, uy, no, es que yo sé programar, pero lo básico, con eso que sé, ¿qué puedo narrar? ¿Cómo puedo hacer algo divertido? ¿Sí? Porque desde los límites puede potenciarse también la creatividad. ¿Sí? Entonces no es como tener, puedo hacer todo, sino con 3 elementos que puedo lograr. Y yo creo que lo evidencian los 3 juegos que han presentado, ¿no? Creo que el resultado también obedece a más o menos de qué son capaces o eran capaces de hacer, ¿sí? En términos de complejidad, como para tener en cuenta. Pero lo que usted dice, sí, ojalá que pues, sea más amigable cada mes, cada vez más el trabajo de programas para que uno se enfoque en lo creativo y en la historia que uno quiere contar. Rodrigo. Bueno, quería dar un poco de mi aportación también al tema y es que, pues bueno, también para comentar a los que les asusta esta parte de, pues bueno, programar, pues también quería contar un poco de mi experiencia porque, pues bueno, pese a que tuve sus buena cantidad de problemas, yo salí feliz de esta experiencia y sigo con ello. Y es que, bueno, podría decirse que se siente como una rehabilitación después de que tu pierna se haya roto, en el sentido de que hay muchas cosas que vas a tener problemas con hacer debido a que ya las tomabas por hecho, esta parte de caminar, esta parte de mover la pierna, era como que ya lo que tenías por hecho, y ahora que tienes que aprender de nuevo cómo hacer este tipo de cosas por la lesión, va a ser más complicado. Sin embargo, en primera, pues vas a lograrlo debido a que, pues bueno, ya sabías, por así decirlo, cómo caminar antes en el sentido de, ok, ya tengo, por así decirlo, el tema del lenguaje. Nada más sería cuestión de aprender cómo poder pasárselo a la máquina en ese sentido. Y encima, pues, ¿qué puedo decir? Igual como cuando tienes una pierna rota y logras un otro avance, te siente tan genial el poder ya por fin tener esa habilidad de, ok, ya por fin puedo volver a tener algo de movilidad acá, puedo poder volver a pararme, y es como de, simplemente es como yo lo veo de que cada pequeño paso, cada pequeño avance que vas dando, se siente genial en ese momento. Así que cualquier persona que esté interesada en esta parte de los videojuegos, cualquier persona que tenga ganas de hacerlo, pero tiene este miedito de, ok, no quiero por el tema de la programación, me da cosa, yo diría, no lo tengan. O aún si lo tienen, afróntenlo. Puedo decir que en efecto es bastante divertido, aun con todos los problemas que uno se puede poner enfrente, es muy divertido. Gracias, Rodrigo. De acuerdo, puede llegar a ser muy divertido. Y listo. Creo que podemos dar por terminado el encuentro. Gracias a todos por su asistencia, por los comentarios, las preguntas. Gracias, Juan Camilo, nuevamente por
por participar y por los proyectos que nos compartió y las perspectivas que nos compartió. Creo que son sumamente valiosas pues, para entender que pensar los videojuegos no solamente es hacer videojuegos, sino también involucrar las perspectivas en el desarrollo de interfaces o de otro tipo de producto digital. Así que es una mirada interdisciplinar que alimenta todas las miradas. Y más desde una facultad como la Facultad de Artes y Humanidades, a la cual hace parte el Centro de Estudios en Periodismo, el CEPER. Entonces creo que es muy valioso en ese sentido. Estén atentos a las siguientes charlas. Va a haber más charlas los miércoles a esta misma hora en la página y en el perfil de Instagram de la Facultad de Artes de la Universidad de los Andes, FACARTS. Así que estén atentos y bueno, muchas gracias a todos. Cualquier pregunta que tengan, pues luego va a estar ahí el link en esa página. Así que os despido de parte también del pregrado de Narrativas Digitales de la Universidad de los Andes. Pues los saludo y nos encontraremos en un próximo encuentro. Así que un saludo a todos y gracias nuevamente. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No. Gracias.